Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es María Jesús Aguilar y esto es Conectadas con Cristo. Dios en su misericordia, siempre lo decimos, hermanos, porque hay que darle la gloria a quien se lo merece. Nosotros no tenemos nada que atribuirnos. Puso en el corazón de mi hermana Rosita y en el mío poder subir estos videos de parte del Señor para aprender un poco más de Él, de su palabra, conocerlo, qué es lo que Él quiere para nosotros, cómo vivir nuestras vidas, entendiéndolo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y asimismo, mis amados hermanos, tener esa relación con Dios, la relación que debemos tener con Él, y parte de reconocerlo primero a Él. Justamente, mis amados hermanos, de eso vamos a hablar un poco. Ese es el tema que el Señor ha puesto en su misericordia a compartir. Si te gusta este video, síguenos en nuestro canal de TikTok y de YouTube, Conectadas con Cristo. Dale me gusta y compártelo. Bueno, vamos al tema. El tema es cómo tener una real relación con Dios. Una real relación con Dios, dirá usted, pero o sea que hay una forma de no tener una relación real con Dios, una forma de tener una relación que no es sincera con Dios. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a escenificarlo de esta manera. Imagínense a una persona que tiene reconocimiento, imagínense una persona que es exitosa, imagínense una persona que tiene dinero, digamos, y que le va bien económicamente hablando. Esta persona puede tener todo esto, hermanos, pero al final del día o en el momento donde está en su soledad, se siente vacía, se siente incompleto, se siente incompleta. Si en algún momento de tu vida tú has hecho muchas cosas, has logrado muchas otras, pero sientes este vacío, pero tienes que ser sincero, sincera contigo mismo, que no te gobierne el orgullo y no te deje reconocer. Si tú sientes este vacío en tu corazón, es porque hay algo que está faltando. Y ese vacío, mi amado hermano, es la separación del hombre con Dios. Si sientes esto, es porque hay una separación. Entonces la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que el ser humano fue creado para tener una comunión y una relación con Él. Por eso sientes este vacío, por eso sientes esto que falta. Porque los seres humanos somos seres espirituales. Porque cuando fuimos creados en esta tierra, recordarán ustedes el pasaje en donde la Biblia nos enseña que Dios sopló aliento de vida en Adán y le dio vida, valga la redundancia. Ese aliento fue el Espíritu de Dios puesto en Adán, porque Dios es espíritu y dio parte de su espíritu al hombre para que tenga vida. Por eso esa necesidad de acercarnos a Dios, de conectarnos con Él, porque somos seres espirituales, hermanos, sino que lo buscamos de muchas maneras, pero muchas veces no de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Pero ahí vamos a ir más adelante. La Biblia nos enseña, como decíamos, hermanos, que el hombre ha sido creado para tener esta comunión con Dios, pero algo ahí rompió esa relación, rompió esa comunión. ¿Qué fue? El pecado. El pecado que cometieron los primeros seres humanos en esta tierra, que a la luz de la palabra nos enseña, fueron Adán y Eva. Ese pecado, hermanos, hizo esa separación con Dios, rompió esa comunión que había entre Dios y el hombre. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que nosotros necesitamos para poder tener esa real relación con Dios? Primero, reconocer el pecado, hermanos. Reconocer que el pecado es esa barrera que separa al hombre de Dios. La relación de Dios, la relación del hombre con Dios, mis amados hermanos, no comienza con lo que tú o yo podamos hacer. Porque claro, muchas veces asociamos el pecado con algo terrible. Es más, no nos gusta a veces esa palabra pecado. Nos suena hasta ofensiva, pero la Biblia no lo ve de esa manera. Dios no lo ve de esa manera. El problema es que nosotros queremos que Dios vea como nosotros vemos las cosas en nuestra humanidad, y esto no es así. La Biblia reconoce que todos tenemos una condición de pecado delante de Dios. Así hayas hecho el pecado hayas cometido el pecado más atroz, o como el pecado más simple, como para algunos puede ser, pues, decir una mentira, ¿no es cierto? O tratar mal a alguien. Ya, todo eso para Dios es igual. Olvídense de que hay pecado grande, pecado chiquito. No, por lo menos la Biblia no lo respalda. La Biblia dice que todos hemos pecado.
El libro de Romanos justamente 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo te cito el pasaje tal y como la Biblia lo presenta, hermano, para que tú mismo, si gustas, en tu Biblia lo puedas ubicar. La Biblia lo reconoce de esa manera. Romanos 3:23, búscalo en tu Biblia. Y ahí la palabra te va a enseñar que todos hemos pecado contra Dios y todos estamos destituidos de su gloria. Hasta ahí vamos entendiendo lo que el Señor nos va diciendo. Todos tenemos una misma condición. Entonces tenemos que reconocer, primero tienes que entender y tenértelo en el corazón y tener bien claro que tú y yo hemos pecado contra Dios y que esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecadora. Esa es la naturaleza del ser humano. Hay que reconocer primero eso. El libro de Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces ahí el Señor también nos enseña que nuestras iniquidades, nuestros pecados, hay varios pasajes, hermano, donde el Señor va revelándose a través de su palabra cuál es la condición del hombre. Entonces, primer escenario, reconocer nuestra condición. Y hemos dicho que nadie está excluido. Todos le hemos fallado a Dios, hermanos, todos. Entonces, el pecado no es solo hacer cosas malas, es vivir lejos y apartado de Dios. Entonces, para tener una relación con Dios, primero debo reconocer, Señor, he fallado contra ti, Padre, he pecado contra ti. Reconocerle delante de Dios y decirlo con tus palabras. Y ahí se aplica el libro de Romanos 6:23. Y dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces usted ahí me dirá, hermana, pero ¿cómo así? Si yo he pecado contra Dios, tengo que morir. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Claro, porque la paga del pecado es muerte, pero muerte espiritual. No es una muerte física, que tu vida acaba, tu vida física acaba, sino es una muerte espiritual. Y ahí vamos a ir, tranquilos, vamos a ir ahí. Entonces, el pecado no es algo ligero, hermanos. El pecado produce, como lo hemos dicho, muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Ahorita sí les explico. Es la separación eterna de Dios. Estamos separados de Dios, pero el versículo no termina ahí. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, primera parte del mensaje de Romanos, la paga del pecado es muerte. Pecaste contra Dios, muerte espiritual. Muerte espiritual porque pequé. ¿Qué quiere decir esto? Que mi espíritu y el de Dios no se acercan porque el pecado me separó de Dios. Entonces espiritualmente, como mi espíritu no tiene cercanía con el espíritu de Dios que le da vida, a consecuencia del pecado, mi espíritu está muerto delante de Dios. Espiritualmente hablando, valga la redundancia, espero que me lo entiendan. Pero tenemos una esperanza. La segunda parte de este mensaje del libro de Romanos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como tú tienes una muerte espiritual eterna, te da la esperanza el Señor Jesucristo de pasar de muerte a vida y a una vida eterna. Así como la muerte era eterna por el pecado, tenemos la posibilidad también de pasar a una vida eterna, pero en Cristo Jesús, que Él es el que nos va a redimir. Entonces, ¿cómo hago esto, hermana? ¿Cómo yo voy a pasar de tener esta muerte espiritual, en lo espiritual, a pasar a una vida eterna en Jesucristo? Primero, hermanos, ya reconociste que le fallaste a Dios, reconociste que pecaste contra Dios. Segundo, tienes que arrepentirte de todo lo que le has fallado a Dios. Tú y yo tenemos la obligación de arrepentirnos de lo que hemos hecho. O sea que cuando tú te levantas, te vas a tu trabajo, ¿no es cierto? Haces cosas cotidianas y vives una vida normal, entre comillas, luego llegas a tu casa, haces lo que tienes que hacer con tu familia y duermes. Ya, ahí estás teniendo una vida en pecado contra Dios, porque durante todo ese día hiciste muchas cosas. Cometiste pecados contra Dios, le fallaste a Dios. Entonces, espiritualmente estás fallecido. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. El arrepentimiento te redime. El arrepentimiento sincero y verdadero con Dios. El arrepentimiento es el camino de regreso a Dios. El arrepentimiento no es solo sentir culpa, eso tenemos que tenerlo bien claro.
Ahí vamos a ir en otro video, vamos a hablar extensamente del arrepentimiento y el remordimiento a la luz de la palabra, pero ese es otro tema. Entonces el arrepentimiento no es solo sentir culpa, no es solo decir, ay, hice esto mal. El arrepentimiento es cambiar de mente y de dirección. El arrepentimiento es una transformación de la persona, es una transformación del creyente. Si ahora tú tenías por hábito mentir, ya no te hace satisface mentir. Si antes tú tenías el hábito de tomar, de alcoholizarte, ya no tomas, ya te apartas. Hermana, pero no puedo. Si no lo has intentado, no sabes si no puedes. Primero tú tienes que poner de tu parte en querer dejar todo eso que te separa de Dios. Si tú tenías el hábito de hablar groserías, entonces ya no hablas groserías. Porque las palabras, lo que sale de tu boca, la palabra de Dios dice que todo lo que salga de tu boca que sea puro, porque también es pecado contra Dios. Hermana, también las groserías. Todo lo que sea inmundo de parte de Dios es pecado, hermano. Ya, hermana, usted me puede decir, pero usted está exagerando, bien difícil es. Pero si tú quieres saber cómo tener una real relación con Dios, tienes que aplicar esto. Si no, puedes seguir viviendo tu vida, y ahí vamos a ir a dónde van las personas que no toman en cuenta lo que Dios dice a través de su palabra. Porque si tú quieres tener una relación real con Dios y no quieres sujetarte a lo que Dios te ordena a través de su palabra, entonces no vas a poder tener una relación con Dios. Creerás que tienes una relación, pero no la tienes. Y todo aquel que no tiene una relación con Dios no es llamado hijo de Dios. No nos confundamos. Y haciendo un paréntesis en ese tema, una cosa es creación de Dios, que todos somos creación de Dios, y otra cosa es ser hijo de Dios. Y la palabra dice, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, serán llamados hijos de Dios. Creer en el nombre de Dios es sujetarse a su palabra. ¿Ya? Vamos a cerrar el paréntesis ahí. Para los que queremos buscarle excusas a cómo vivir para tener una relación con Dios. Hermana, pero es bien difícil, no es fácil. Claro, no es fácil, pero es la mejor garantía que tenemos los creyentes para tener una vida plena. Vivir en arrepentimiento constante, hermano. ¿Cuántas veces te tienes que arrepentir? Todas las veces que sea, todos los días. Esto es así, si uno quiere tener una relación con Dios y entender lo que Dios tiene para ti, tiene uno que arrepentirse de su maldad, que es a diario. Entender que le ha fallado a Dios a diario, pero para eso tiene que haber un corazón humilde, que no tiene que estar lleno de orgullo y altivez, que no te deja reconocer tu condición y cree que tú estás bien. Entonces, todo eso es un trato de Dios. Cuando tú te arrepientes, comienzan a romperse todas esas fortalezas espirituales que no te dejan ver tu condición. Cuando tú reconoces que has pecado contra Dios, ahí el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en ti. Y todo aquello que no se ordenaba, el Señor lo comienza a ordenar. Y todo aquello que tú no veías una luz al final del camino, el Señor lo comienza a poner en orden. Hay muchas áreas de tu vida que tú no las puedes resolver. Haces 1000 cosas y no se resuelven. No se van a resolver porque tiene que estar Dios en medio. Y para ello tienes que tener una relación con Él. Así funciona la vida, sino que a veces no queremos aceptarlo. Preferimos en nuestras fuerzas vivir y que las cosas sigan saliendo de cualquier manera, pero menos como Dios lo quiere. Entonces, el primer paso, mis amados hermanos, es el arrepentimiento. Bueno, el pecado, como dijimos hace un rato, reconocer nuestra condición, nuestra naturaleza pecadora, que pecamos contra Dios, y luego arrepentirnos, cambiar de rumbo, cambiar de dirección, dejar todo aquello que nos separa de Dios. El libro de Hechos, mis amados hermanos, 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué nos quiere decir esto? El Señor dice arrepentíos y convertíos. No dice si tú quieres, si tú puedes, si te agrada, si te gusta. Esto es imperativo, es una orden, es un mandato. Es la única manera. Ahí está, la palabra lo dice. Búscalo en tu Biblia, hermano. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. No hay otra opción. La única manera es arrepentirse y convertirse, para que sean borrados los pecados. Convertirse significa cambiar. No, pero ahora ya no voy a poder ir a la fiesta, ahora ya no voy a poder usar tal o cual ropa, dirá una dama, voy a tener que vestirme como una monja. No, eso no es así, hermano. La realidad es que cuando tú sabes que algo te inclina al pecado, lo dejas. Si tu naturaleza era escuchar una música que te jalaba a tomar, a recordar cosas malas, a hacer cosas que no le agradan a Dios, tu misma naturaleza, cuando tú te has arrepentido,
ya no va a querer que escuches esa música, porque va a cambiar esa costumbre pecaminosa que nosotros tenemos y vas a comenzar a llenarte del Espíritu Santo, que te va a enseñar cuál es el camino que debes seguir. Te va a confrontar con tu error, con tu maldad, con tu pecado. Eso es lo que va a pasar. Por eso que es importante arrepentirse. El arrepentimiento suena como, ay, pero ¿de qué me voy a arrepentir si yo no he hecho nada malo? No, porque al decir eso, estás siendo controlado por el espíritu de orgullo y de altivez. Porque todos tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Porque todos los días, lo repito, le fallamos a Dios. Y aquí el libro de Hechos lo dice. Así que arrepentidos y convertidos. No hay otra más. Para que sean borrados vuestros pecados, dice el Señor. Y el libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Reconocer nuestros pecados, apartarnos de ellos y confesarlos delante de Dios. Confesárselos al Padre, a Dios. Yo no juzgo o critico las personas que tienen por práctica confesar sus pecados a un varón. Pero el problema con eso es que eso no llega a Dios. Porque estás confesándole a una persona que está en exactamente la misma condición o peor que tú. Porque todos los seres humanos, como hemos dicho hace un rato, hemos pecado. No hay uno solo que no haya pecado. El libro de Romanos lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice, tal fulanito no pecó, el otro tampoco, este grupito sí. No, la Biblia dice todos. Mientras que tu naturaleza sea humana como la mía, todos estamos en la misma condición. Entonces no tendría sentido confesarle nuestra maldad a una persona que pueda estar en la misma o peor condición que nosotros. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, mis amados hermanos. A quien tenemos que confesarle nuestros pecados es directamente a Dios, al Padre. El Señor no necesita intermediarios, porque Él es Dios. Es como que tú quieras llegar a tu Padre, tu padre biológico, ¿no es cierto? Vive contigo y quieras pedirle que te compre, no sé, una golosina. Hablando de cuando éramos niños. Tú no le vas a ir a decir al vecino: oye vecino, dile a mi papá si me puede comprar esta golosina. Si tú puedes llegar directamente a tu papá, no necesitas intermediario. Entonces así funciona la palabra. Yo este mensaje, mis amados hermanos, no es con ningún ánimo de criticar nada ni herir a nadie. Yo simplemente presento lo que dice el Evangelio como lo dice. Cada quien tiene la libertad de recibirlo como Dios nos lo enseña, o simplemente no tomarlo en cuenta si no consideran que lo que Dios dice a través de su palabra está respaldado por lo que yo estoy diciendo. Amén. Entonces, hablábamos de lo que decía el libro de Proverbios. Entonces, lo primero, mis amados hermanos, es arrepentirse. Y arrepentirse, vamos a repetirlo. Reconocer el pecado, eso es arrepentirse. Confesar ese pecado a Dios. Decidir dejarlo. Me arrepiento, confieso mi pecado, Señor, perdóname, Padre. Y me aparto. Tomo la decisión de ya no continuar con esa vida que me tiene en un constante vacío espiritual. Algo que no puede ser llenado. Y que mi vida no termina de resolverse. Siempre estoy envuelta en una serie de problemas que no los puedo resolver porque no tengo la cobertura de Dios. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, no eres cubierto por el manto de Cristo y del Espíritu Santo, por más que te digan de todo. La relación con Dios y el creyente tiene que ser cercana. Si no, no puede haber esa cobertura de parte de Dios. Si Dios por misericordia derrama su gloria en tu vida o la de tu familia, es porque te ama y justamente te muestra a través de esa misericordia su grande e infinito amor para que tú tengas la posibilidad de venir a Él y arrepentirte y puedas tener una relación con Él. Pero la misericordia de Dios es cuando Él quiere, como quiere y con quien quiere. No es que siempre Dios va a derramar su misericordia en tu vida. Van a pasar muchas cosas extremadamente duras cuando tú no estás en Cristo. Pero cuando tú estás en Cristo, siempre el Señor Jesucristo te va a respaldar. Siempre el Señor Jesucristo va a pelear la batalla por ti, hermano. Eso es un hecho. Los creyentes lo sabemos porque lo vivimos en el día a día. Hasta en el peor momento, el Señor Jesucristo siempre va a estar respaldando. Y el Señor Jesucristo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca van a permitir que sus hijos sean avergonzados. Eso ténganlo por seguro. Si tú has sido avergonzado
o ha pasado algo, es porque te falta tener esa comunión y esa relación con Dios. Pero acá el Señor nos está enseñando cómo uno tiene que hacerlo. Entonces hay que tener la suficiente humildad para entender esto, reconocerlo y comenzar a vivir de esta manera que el Señor nos va enseñando. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? No basta decir perdóname, Señor, y seguir igual. Eso no es suficiente. El verdadero arrepentimiento, como hemos mencionado, hermanos, produce un cambio en la manera de conducirse, de vivir, de hablar, de todo lo que haces en el día a día. Eso es totalmente un hecho. Entonces, la solución, Jesucristo. Jesucristo siempre es la solución a nuestros problemas. ¿Cómo así? Me dirá usted. Bueno, el hombre no puede restaurarse solo, hermanos. El hombre no puede restaurar esa relación con Dios solo. Porque como dijimos, recuerdan ustedes que algo se rompió, ¿no es cierto? Eso que se rompió fue por el pecado. Pero ¿cómo yo restauro esa relación? Ya dijimos que me arrepiento, que confieso mis pecados, pero yo lo puedo hacer. ¿O quién es que está en medio de que yo pueda tener esa relación con Dios? Entonces, es el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Entonces Dios tomó ahí la iniciativa para poder ayudarnos a nosotros. El libro de Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El libro de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tú eres inteligente y vas viendo la solución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos de nuestra maldad. Tuvo que intervenir Jesucristo, que era sin mancha, que era sin pecado, y recoger toda nuestra maldad para que nosotros podamos ser perdonados por el Padre. Pero alguien tuvo que pagar ese precio y fue Jesucristo. No es que Dios simplemente dijo, ya bueno, tú no pecaste, lo dejamos ahí. No, Dios es un Dios de justicia y tú ya habías pecado contra Él. Entonces te arrepentiste, me pediste perdón, yo te puedo redimir con la sangre de Jesucristo que entregó. La única manera de que nosotros hemos sido redimidos o perdonados de este pecado es cuando tú y yo nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Reconocemos que Él sacrificó su preciosa vida sin manchas para que tú y yo podamos ser perdonados. Él tuvo que pagar en la cruz todos esos pecados que estábamos hablando, que nos separan de Dios, que nos habían destinado a una muerte espiritual, para que tú y yo podamos ahora vivir con la gracia de Dios, tener la esperanza de vivir una vida eterna en Cristo, una vida eterna en Dios y una vida física en esta tierra con el Señor Jesucristo respaldándonos y Dios peleando la batalla por nosotros. El Señor Jesucristo tuvo que pagar por nosotros porque tú y yo no lo podíamos pagar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, como decíamos, es pecadora. Y nosotros como pecadores no podíamos pagar ese precio. Tenía que ser alguien sin manchas. Por eso la Biblia dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser un sacrificio de un ser como el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que no había cometido pecado alguno, para que tú y yo podamos ser restaurados, podamos ser limpiados. Entonces, ¿qué nos toca? Reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, aquí no basta saber quién es el Señor Jesucristo, porque yo puedo decir, pero yo reconozco a Jesucristo, yo sé que Jesucristo se sacrificó por mí, yo sé que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, pero tienes que recibirlo en tu vida, porque tú puedes saber, pero lo tenemos que recibir en nuestra vida, que el Señor Jesucristo tome control de nuestra vida. Esa es la manera de ser salvos, tenerlo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El libro de Romanos 10 del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, primero tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Claro, tenemos que tener bien claro que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Pero tenemos que confesarlo con nuestra boca. La Biblia cuando dice confesar con tu boca es porque Dios quiere que tú mismo expreses y reconozcas esa realidad. Porque es muy diferente que lo diga otro a que lo digas tú mismo. Cuando tú mismo lo expresas, tú sientes lo que el Espíritu de Dios quiere mostrarte. Porque no está hablando otro por ti, lo estás reconociendo tú mismo. Necesitas entender eso. Y luego que entiendes esa realidad,
crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos por ti y por mí. Y ahí vamos a adquirir la salvación que viene de parte de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, dice este pasaje, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante confesar, hermanos. Cuando tú confiesas, eres salvo. Cuando tú confiesas, Señor, te he fallado, te he pecado contra ti, he hecho esto, he adulterado, he mentido, he robado, he engañado, he vivido una vida de pura maldad, no sé, o tengo pecados ocultos. Pero cuando tú lo dices con tu boca, tú estás sacándolo de tu ser. Estás queriendo despojarte de ese pecado y es cuando Dios toma control de tu vida. La Biblia nos enseña eso. Entonces el libro de Juan 1:12 también nos habla Dios a través de su palabra de reconocer al Señor Jesucristo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es el paréntesis que yo le estaba mencionando hace un rato, mis amados hermanos, de que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque primero necesito, ¿qué? Confesar mi pecado, arrepentirme, reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, recibirlo como Señor y Salvador, entender que Él entregó su vida por ti y por mí, y ahí voy a ser reconocida o reconocido como hijo e hija de Dios. Porque la palabra en el libro de Juan claramente dice 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón para que tome control de tu vida, tú eres creación de Dios, criatura de Dios. Pero cuando tú lo reconoces como Señor y Salvador y entiendes qué es lo que Dios quiere para tu vida, ahí recién eres llamado hijo o hija de Dios. Entonces tienes respaldo y cobertura de Dios. Porque Dios cuida a sus hijos, hermanos. Así es la palabra y así es Dios. Porque Dios es un Dios de justicia y Dios no se acomoda a lo que tú quieras. Nosotros tenemos que acomodarnos a Dios para que podamos tener todas estas bendiciones que también vienen de la mano de los que creemos y vivimos para Dios. Entonces, reconocer a Jesús, ¿qué significa? Rendirle tu vida. Rendir la vida a Cristo, hermanos, no es tan extremo como parece. Rendir tu vida significa vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Si tú conoces los mandamientos, entonces acá ya no vamos a decir más de lo que dice en el libro de Éxodo 20. Vivir de esa manera, de lo que el Señor nos enseña, apartarnos del pecado. Pero tú me dirás, hermana, pero ¿habrá quien no cometa pecados? Porque es bien difícil, siempre pecamos. Es que ya explicamos eso. Nuestra naturaleza siempre es pecadora, pero lo que Dios nos enseña es que no debemos hacer del pecado un modo de vivir, un hábito. La idea es apartarte del pecado. La idea no es vivir pecando todo el tiempo contra Dios y fallándole una y otra vez en lo mismo. Si tú quieres tener una relación con el Señor, tienes que apartarte de lo que te separa de Él, apartarte de ese pecado. Entonces, si antes tú eras renegón o eras renegona, tenías mal carácter, comienzas a practicar no alzar la voz, comienzas a practicar no gritar, comienzas a practicar tratar mejor a las personas. Si antes tú eras orgulloso, altivo, ahora eres humilde, entiendes que tú eres igual que cualquier persona, que tú no eres mejor porque la Biblia te reconoce de la misma manera de pecador que aquel persona que vive debajo de un puente. Todos somos iguales delante de Dios. Cuando tú y yo entendemos eso, comenzamos a apartarnos de todo aquello que nos separa de una relación con Dios. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer cuando reconocemos a Jesucristo, ¿qué significa? Dejar que Jesucristo gobierne cada área de tu vida. Cada decisión que tú vas a tomar le dices, Señor Jesucristo, toma control de esta decisión. Así sea la más pequeñita. Señor, voy a emprender un nuevo trabajo. Sé tú controlando lo que va a pasar. Señor, tengo que presentarme ante las autoridades. Toma control tú de lo que vaya a pasar. Señor, tengo que cumplir con mi familia. Mi situación económica es dura en estos momentos. Toma control tú de esta situación. Señor, todo se lo presentas a Dios. Como tú estás siendo humilde, estás reconociéndolo delante de Él, que Él es el que tiene que controlar tu vida. Entonces el Señor comienza a ordenar todo. Porque está diciendo, ya tú eres un hijo de Dios. Mi hijo, mi hija me está pidiendo ayuda. Y qué padre que no ama a su hijo, no lo ayuda. Entonces, si tú eres padre o eres madre y estás viendo este video, entonces ponte en ese escenario. Si tú amas a tus hijos y tus hijos te piden ayuda, como dice la palabra, si te piden pan, ¿le vas a dar una piedra? No, ¿no es cierto? Entonces, así es Dios.
Otro, para reconocer al Señor Jesucristo como Señor. ¿Qué significa esto? Confiar en Él a ojos cerrados, tener fe plenamente, confiar que Él va a poderlo todo, porque Él te salvó a ti y a mí. ¿Qué más que entregar su propia vida por ti y por mí? ¿Cómo no voy a poner mi confianza en Dios? Tú tienes que confiar ciegamente en Él, porque en tus fuerzas no vas a poder hacer nada. Entonces, ¿cuál es el resultado, mis amados hermanos, de tener esta real relación con Dios? Cuando haces esto, tus pecados primero son perdonados, en el orden que hemos presentado lo que el Señor nos ha enseñado. Primero, voy a repetir, tus pecados son perdonados, porque Dios te ha redimido. Dios te perdonó porque confesaste delante de Él, te arrepentiste, reconociste a Jesucristo y lo reconoces como Señor y Salvador, y vives de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos va enseñando. Eres reconocido, reconocida como hijo de Dios. ¿Tú sabes lo que es ser hijo de Dios, hermana, hijo de Dios? Ya te expliqué. Ser hijo de Dios no es poco. Eres hijo del Rey de Reyes, del dueño de todo. Imagínate. ¿Tú crees que Dios te va a dejar aún en el día más duro? ¿Tú crees que cuando tú estés clamando por tu salud o la de algún familiar, que un médico lo ha podido desahuciar, y si está en la voluntad de Dios levantar a esa persona, y como tú eres su hijo por amor a ti, Dios lo puede hacer, hermano? No estoy hablando de misericordia ni de milagros para las personas que no reconocen a Jesucristo como Señor y todavía no han entendido lo que el Señor está enseñándonos acá. Estamos hablando de que cuando tú ya aceptaste a Jesucristo, el Señor Jesucristo te va a respaldar en todo. Eso es un hecho. Entonces, luego cuando tienes una relación real con Dios, comienzas una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Cómo es una relación personal con Dios? Cuando tú tienes una relación con alguien, vamos a poner un escenario de una relación de amistad o una relación romántica. Cuando tú tienes una relación con alguien, quieres conocerla. Quieres acercarte a él, quieres acercarte a ella, compartir tiempo con esa persona, ¿no es cierto? Saber qué le gusta, qué no le gusta. Ya, igual es tener una relación personal con Dios. Tener una relación personal con Dios implica que tú quieres acercarte a Él. Quiero conocerlo a través de su palabra, quiero buscarlo, escudriñar las escrituras, ¿no es cierto? Y entender lo que Él me quiere decir a través de su palabra. Si hay partes en la Biblia que no las entendía, cuando tú reconociste al Señor Jesucristo como tu Salvador, la comienzas a entender. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres hijo o hija de Dios, tus ojos espirituales son abiertos. Porque como tu espíritu ha pasado de muerte a vida, comienzas a entender todo lo que espiritualmente Dios te quiere enseñar a través de su palabra. Quieres acercarte al Señor en oración, ¿no es cierto? Pero ya en otro video vamos a hablar de la oración. También porque es importante saber cómo orar como conviene, como a Dios le agrada, como a Dios le gusta. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Quieres conocerlo más, ¿no? Buscarlo, aprender, no sé, leer la palabra, como ya hemos dicho, buscar un lugar, una casa donde congregar y donde yo pueda aprender más de Dios, de hombres o mujeres que tengan mayor madurez en la palabra, porque yo recién estoy comenzando y no sé. Entonces tienes que tener la suficiente humildad para entender que necesitas aprender de parte de otros siervos o siervas de Dios que conozcan un poco más lo que el Señor tenga que decir a tu vida. El libro de 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto del libro de 2 de Corintios? Quiere decir, hermanos, que todo lo que tú habías pecado, le habías fallado a Dios, le habías pedido perdón, para Dios todo eso ya una vez que tú te arrepientes, le pides perdón, lo olvida, hermanos. Y todo eres nueva criatura en Cristo. Todas las cosas pasadas, Dios las olvidó, porque ya estás en Él. Y todo lo demás ya no interesa. Ahora importa, desde este día que tú aceptaste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lo reconoces, te reconoces como hijo de Dios, a partir de ese día para adelante recién Dios ve. Dios no va a ver lo pasado porque ya te perdonó y ya tú no quieres caminar por ese sendero. Entonces esto es así. Entonces ya hemos dicho, ¿no? Recibiendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, si tú deseas iniciar una relación con el Señor, tienes que tener en cuenta esto también. Puedes orar en tu soledad y presentarte a Dios
y diciéndole, porque la relación con Dios en la oración es hablar con Él. Y lo puedes presentar de esa manera, ¿no? Decirle, Señor, perdóname, soy pecador, reconozco que te he fallado, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Me arrepiento de mis pecados, decido apartarme de ellos. Creo que el Señor Jesucristo murió por mí y me resucitó también. Hoy te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, cámbiame y hazme nueva persona. Uno puede orar de esa manera, presentar eso delante de Dios, y el Señor Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo comienzan a tener control de tu vida. Entonces, mi amado hermano, Dios no está lejos. Solo estaba esperando que tú des esa decisión, que tomes ese paso. Dios siempre está ahí. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor siempre está esperando que tú abras la puerta. Tienes que tomar esa decisión. Hoy puede ser el día en que dejas que Dios se acerque a ti, en que tú quieres conocer más a Dios y empieces a caminar con Él. Solo está en ti tomar esa decisión. Bueno, mis amados hermanos, este sí es el mensaje que Dios en su misericordia ha puesto a compartir. Si te gustó, compártelo, vuélvelo a escuchar, si en tu corazón está, vuélvelo a ver y dale like si te agradó. Y bueno, que sea el Señor Jesucristo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo tomando control de cada área de tu vida. No se pierdan el siguiente mensaje. Vamos a continuar lo que, luego de que ahora tú ya caminas con el Señor, cuáles son los otros pasos a seguir y qué es lo que tú tienes que hacer para seguir consolidándote como hijo de Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Mi nombre es María Jesús Aguilar y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.